Pero su camino hacia el cristianismo comenzó leyendo la Biblia. No solo eso, la historia cuenta y él mismo testificó que su punto de inflexión donde volvió fue cuando él comenzó a estudiar la persona de Jesucristo. Y eso impactó su vida. La palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra, que discierne. La palabra de Dios es poder, el evangelio es poder, y la palabra poder que se usa ahí es dunamis, como dinamita. Todo el que alguna vez ha conocido a Cristo y ha pasado de muerte a vida, ha sido por la obra de la palabra de Dios. Cada domingo aquí se expone la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionas tú a la palabra de Dios? Yo creo que esa es una pregunta sumamente importante, porque la muerte y la vida están delante de ti y tu reacción a la palabra de Dios define la muerte y la vida para ti. Si pueden mirar conmigo Hechos capítulo 17, aquí tenemos de una manera sorprendente, básicamente, dos reacciones que vamos a distribuirla, dos reacciones a la palabra de Dios, unos que creyeron y examinaron y otros que de una manera u otra la rechazaron. Y voy a leer solamente los primeros dos versículos y me van a permitir orar, por favor, y exponer esta verdad. ¿Okay? Dice aquí Hechos 17, 1 y 2. Más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este día y esta oportunidad que hemos tenido de adorarte. Ha sido un tiempo maravilloso, un refrigerio para nuestras almas. Ahora necesitamos oír tu palabra, por lo tanto te pedimos tu ayuda, tu provisión, tu dirección. Ayuda a tu siervo en su necesidad, en su insuficiencia e incompetencia. Y a cada uno aquí a oír como conviene. Abre corazones para oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, en el día de hoy yo quiero hacerles una petición para comenzar. Por favor, si usted tiene una Biblia de papel, me encanta la Biblia de papel, búsquela en Hechos 17. Si usted está a otro nivel tecnológico y tiene una Biblia digital, sáquela y ábrala en Hechos 17. Yo lo que quisiera es que ustedes y yo tengamos hoy el espíritu de los bereanos. Como vamos a ver en segundo lugar, estas personas, cuando se iba hablando la palabra de Dios, ellos confirmaban que lo que Pablo decía estaba ahí. Y yo necesito que ustedes vayan confirmando que lo que se va diciendo aquí está aquí. Porque de nada sirve el que yo haga buenas historias o entretenga su vida. Perdería su tiempo y su vida cuando no es la palabra de Dios. Así que por favor, caminemos juntos por este texto. Aquí se habla de la predicación con un término que yo creo que debe apelar al interés de todos nosotros. Miren qué dice el versículo 2. Pablo fue al servicio de la sinagoga donde siempre iba durante 3 días de descanso seguidos. Usó las escrituras para razonar con la gente. Miren, Dios no pasa por alto la capacidad que nos ha dado de razonar. Dios nos ha creado a su imagen y parte de eso es la capacidad de razonar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios no nos hace marionetas. Él nos ha creado para que entendamos, para que nos relacionemos con Él. Él nos ha creado para razonar, para entender su palabra. El problema no es la falta de razonamiento cuando hay, sino que cuando ese razonamiento está separado de la obra del Espíritu de Dios, es vano. Es una vana sabiduría que incluso conduce al hombre a la soberbia y al orgullo. ¿Qué es predicar? Predicar
es un acto donde se enseña lo que Dios dice, donde se instruye a la iglesia. Esto dice Dios y de esa manera debemos vivir. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Ella es nuestra única regla de fe y práctica. Es decir, nuestra fe está edificada, está plantada sobre lo que Dios dice. Y nuestra vida debe estar guiada por lo que Dios dice. La palabra de Dios enseña eso, pero además la palabra de Dios es un medio que Dios usa para alentar y exhortarnos. Es decir, hay momentos de esta vida donde, como leíamos al principio, nosotros caemos en la impaciencia de Juan, que había que buscar a alguien que abriera el libro. No aparecía, comenzó a llorar. A llorar. Y nosotros vivimos en esa impaciencia. Y ahí es donde entra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña a no desesperarnos y esperar el kairos, el tiempo de Dios, cuando Dios obra. La palabra nos alienta, nos exhorta en cualquier tiempo de aflicción, de dolor y aún en la misma muerte. Por eso dice el salmista, este Dios nuestro nos guiará aún más allá de la muerte. Además, la palabra de Dios nos corrige y nos reprende. Muchas veces nosotros, siguiendo nuestro corazón, que es engañoso y perverso, nos vamos por un camino que entendemos el correcto y viene la Escritura y nos enseña que es incorrecto. Y eso ha existido desde el principio en la iglesia. Y nosotros debemos entender que nuestro conocimiento será completo y maduro cuando pisemos el cielo. Pero aquí siempre estaremos en necesidad de crecer en el conocimiento de Dios y el andar cristiano. Además, la palabra de Dios es la fuente, es la verdad para predicar el evangelio y para decirle a las personas que han pecado y han fracasado, hay perdón y hay esperanza en Jesucristo. La autoridad para afirmarlo está en la palabra de Dios. Y además de eso, es el medio que Dios usa para crecer espiritualmente y para que sigamos avanzando en santificación. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer, que Pablo estaba allí y comenzó a razonar con la gente. Y quisiera que viéramos sobre esta obra del ministerio de predicación de Pablo 3 ocasiones, en donde en las 3 ocasiones las personas creyeron, pero no todos creyeron. Y es aquí lo que vamos a ver con la ayuda de Dios. En primer lugar, unos creen y otros envidian. En segundo lugar, unos creen y otros examinan. Creen y examinan. Y en último lugar, unos creen y otros ponen un compás de espera. Vamos a verlo en esta historia en el tiempo que tenemos. Primero, unos creen y otros envidian. Vean a partir del versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga. Pablo tenía la costumbre de ir a congregarse donde se congregaba el pueblo de Dios. Y durante 3 días de reposo, es decir, para nosotros pudiera ser hoy 3 domingos, él usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías, demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Ese es el mensaje, hermanos, ese es el mensaje. Algunos decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Ahora oigan, algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Y eso no lo podemos quitar del cuadro. Algunos creyeron, algunos fueron persuadidos y aquí habían mujeres, hombres prominentes. Pero miren qué dice el versículo 5. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia no es la codicia. Se parecen. La codicia es cuando yo quiero más para mí. La envidia es cuando yo me enojo por la prosperidad tuya porque yo quisiera lo que tú tienes. Eso es la envidia. Alguien decía una vez que la envidia no mata. Bueno, pues mire que sepa que llena de amargura y casi lo mata. La envidia es un problema. Ahora, ¿cómo es posible que puede la palabra de Dios producir envidia? Bueno, puede producirlo
oigan bien, por la causa del corazón nuestro y la obra de Satanás. Pablo razonó y el Espíritu de Dios, que es el que abre el entendimiento, vimos la semana anterior, o en el capítulo anterior, que Dios abrió el corazón de Lidia. El Espíritu de Dios abrió el corazón de ella, y si usted entiende la palabra de Dios y el mensaje de salvación es porque Dios le abrió el corazón, no es porque usted es más inteligente que nadie. De hecho, a veces los más sabios, entre comillas, de este mundo, para ellos la predicación es locura, como lo vamos a ver al final de este mensaje. Pero aquí nosotros nos encontramos con que Pablo le está razonando, está predicando bien, está predicando la verdad, pero algunos de esos tienen envidia. El corazón humano es duro contra la palabra de Dios y rechaza aún al Salvador. Estas personas, a pesar de que Pablo habló bien, se llenaron de envidia. Y anteriormente había sucedido lo mismo en Antioquía, en Iconio, en Listra. Los celos de ver que el mensaje de Pablo tiene lugar en el corazón de los hombres y el de ellos no, y que Pablo ganaba muchos seguidores para Cristo, le creó envidia. ¿Cómo podemos saber si en nuestro corazón hay envidia? En primer lugar, quiero que todo el mundo entienda que todos nosotros podemos pecar con envidia. Todos nosotros. Además, nosotros vivimos en un mundo que estimula la envidia. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted tiene cuenta de Facebook? No me responda. Pero cuando usted pone algo, usted no solamente va a ver si le salió realmente, sino que de vez en cuando mira cuántos likes y views tiene. Y este mundo estimula a que uno quiera tener muchos likes y muchos views. Pero este es un mundo donde lamentablemente no todo lo bueno tiene todos los likes del mundo en que vivimos. La naturaleza de la envidia es precisamente celo y amargura por el progreso de otro. La envidia conduce a un daño personal y a un daño físico, emocional y espiritual. De hecho, el mismo diablo envidió y el diablo cayó en lo que cayó. La palabra de Dios nos enseña que los hermanos de José sintieron envidia por él porque veían que él salía con unos sueños que ellos no tenían y eso lo llevó a que lo odiaran al tal grado de que quisieron matarlo. O sea, la envidia es un camino peligroso. La palabra de Dios nos cuenta también de que Saúl oyó un día que estaban cantando. Oiga, Saúl mató sus miles y David sus 10,000. Él no se alegró con haber matado miles. Él le disgustó que dijeran que David había matado 10,000. El problema de la envidia es cuando tú comienzas a sentir amargura por el progreso de otro, por el reconocimiento de otro. La Biblia habla claramente en contra de la envidia y está entre los pecados de la carne. Por lo tanto, cuando alguien progrese y tú te sientas mal, comienza a sospechar de que ahí puede haber una semillita de envidia en tu corazón. Pues no importa el bien. Estos hombres oyeron a Pablo predicar bien, pero sintieron envidia. Que Dios nos libre de esa desgracia, aún bajo la palabra de Dios. No importa que el predicador sea íntegro, no importa que el mensaje sea bueno, la envidia puede venir en ese corazón. Ten cuidado de que en tu corazón no haya envidia en la obra de la palabra de Dios. Ten mucho cuidado. Pero además de esto, nosotros vemos otra reacción. Unos creen y también examinan. Y este es un ejemplo maravilloso. Los cristianos en Berea. A partir del versículo 10, voy a leer del 10 al 12. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Y de paso, quiero decir que los envidiosos de aquí no estaban contentos y ellos perseguían a Pablo. Y hace ya muchos años, un misionero me hablaba de una familia en mi país. Y en particular me hablaba de una señora mayor, de paso. Que cuando yo le hablaba, hermano, venga acá, y esta hermana, ella estuvo en la iglesia donde usted comenzó allá, sí. Y después estuvo en esta otra, sí. Y ahora asiste aquí, sí. Yo le dije, wow, es una hermana fiel. Me dice, no, hermano, ella me persigue. ¿Cómo así? Sí, me hace la vida imposible, pero viene donde yo voy.
Hermanos, y parece mentira, pero eso pasa. Yo la conocí, la hermana, y conmigo no fue tan dura, pero esos hombres por su envidia fueron a perseguir a Pablo por allá. Ahora los de Berea fueron muy nobles. Leo otra vez. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Otra vez, Pablo era un hombre que se congregaba y creía en la importancia de congregarse. Y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Esto es un ejemplo, hermanos. Una mentalidad más abierta. No lo cojan en el texto o en el contexto, mundano. Se lo voy a explicar. Tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Oigan, lo escucharon con entusiasmo, con una mentalidad más abierta. Día tras día, no domingo tras domingo, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron y como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Estos en otras Biblias se les llama, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Qué significa eso? Que tenían una mente más abierta, justos, deseosos de aprender. No tenían una mentalidad condicionada, si no es como yo creo, yo entiendo o a mí me parece, no. Vamos a ver qué trae este hombre de Dios. Y cuando él habla, dice aquí, día tras día examinaban las escrituras, lo que él decía, a ver si era verdad. Y hermanos, este es un espíritu que todos los creyentes debemos de tener. Mire, no se deje manipular por nadie, dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad, no a un pastor, no a una iglesia y no lo que allá creen o que me enseñaron. Usted tiene las santas escrituras, conozca eso y sea libre. ¿Usted sabe la cantidad de personas que han sufrido bajo mandamientos y legislaciones humanas? Y no se ponga, y no coma, y no suba, y no baje. Y hay iglesias que son no. Bueno, Dios comenzó los 10 mandamientos con no. Y es verdad que hay que poner no. A los niños usted no se suba, no mete el clip en el tomacorriente. No, aquí, todo no, pero es por su bien. Ahora, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a aquellas cosas que son legalistas, aquellas cosas que son producto de la imaginación y la rigurosidad y la frustración de los hombres contrarios, ajenos, fuera de la palabra de Dios. Los de Berea no eran así, tenían una mentalidad abierta. ¿Y qué hacían ellos? Pablo decía una cosa y mire, ahí van ellos a ver si es verdad. Así es verdad. Entonces se le puede creer. Ese es el espíritu que debemos nosotros de tener. Tenían un deseo de recibir la palabra de Dios día tras día, examinaban las escrituras a ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. R.C. Sproul ya partió a la presencia de Dios, pero en 1965 dedicó su vida al Señor. ¿Y saben lo que ese hombre comenzó? A estudiar las Santas Escrituras y a leer las Santas Escrituras y a exponer las Santas Escrituras. Y todavía al día de hoy es sorprendente que él comenzó como predicador y, óigame ahora, decenas de años después seguía predicando el mismo mensaje fiel de la palabra de Dios. Y así partió a la presencia de Dios. Hermanos, y quiero decirles que yo estuve cerca de ese hombre. Ese hombre era, como dirían en español, un brain. ¿Ven la contradicción? Este hombre tenía una capacidad extraordinaria. No era cualquier individuo, no era un tonto. Y este hombre hablaba el mensaje de la palabra de Dios y alentaba a escudriñar las escrituras. Por eso fundó el ministerio Ligonier, que ustedes saben está sirviendo alrededor del mundo. Y además de eso terminó también estableciendo el Colegio de la Reforma. O sea, fue un hombre apasionado en el estudio de las escrituras. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir con el libro. Una de las distintivos del pueblo de Dios era el libro, el pueblo del libro. Y por eso usted identifica a veces los cristianos porque andan con el libro. Ahora, yo no quiero que usted ande con el libro aquí, sino que ande con el libro aquí, guiando su mente y su corazón. Somos el pueblo del libro. Y andamos con el libro. Bueno, pues, así eran los de Berea. Y el fruto fue que muchos creyeron y muchos de ellos vinieron a la fe. Pero hay una tercera y última reacción. Unos creen y otros esperan. Ellos de allí, Pablo tuvo que ser sacado, huyendo, lo mandaron adelante por la misma persecución, pero Pablo no dejó de predicar.
porque su convicción estaba más allá de las aflicciones y las luchas y la persecución. Y hermanos, oiga bien, cuando su corazón y su vida están fundamentados en la palabra de Dios, como el Señor termina hablando en el Sermón del Monte. Oiga, cuando su corazón, su mente, sus pensamientos, su futuro están parados en las promesas de Dios, pueden venir tormentas, puede venir la misma muerte y usted perseverará esperando en Dios y seguirá firme. Metas eso en su cabeza, porque esta es una vida de aflicción. Y cuando usted pone su esperanza en un árbol y la sombra de un árbol, como hizo Jonás, se seca el árbol y ya quiere morirse. Mire, no confíe en hombre. No confíe en iglesia. Confíe en Dios por el ministerio de su palabra. Y estará bien, porque Él nunca le va a decepcionar. ¿Estás eso en la mente? Pero he aquí el tercer grupo. Pablo tuvo que huir, Pablo tuvo que salir. Y cuando salió, llegó a Atenas. Atenas. Y dice la palabra de Dios que Pablo, versículo 16, mientras los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Hace unos años, ya no le voy a decir cuántos, pero estuve yo en Singapur. Y una de las cosas que me sorprendió es que en Singapur, una ciudad muy pequeña, muy avanzada, con una tecnología extraordinaria, con una rigurosidad legal y moral fuerte, pero es altamente idólatra. Y en la calle tenían ídolos donde quiera. Ya unas figuras en la misma calle. Ya no había que ir a la iglesia. En la misma calle. ¿Y sabe para qué? Para que la gente mientras iba caminando, ahí se postrara y tirara una plegaria y siguiera su camino. Pablo vivió algo parecido. Él comenzó a caminar en Atenas y comenzó a ver todos estos ídolos. Y ellos tenían uno aquí, y uno allí, y uno allí, y uno allí. Y de repente, ¿sabe qué? Ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos cubierto aquí todos los dioses que hay, por si acaso se nos escapa uno. Y oigan la idea que tuvieron. Vamos a poner una estatua al Dios desconocido, al que no conocemos, por si acaso nos falta uno. Hasta ahí llegó la religiosidad de ellos. Hermanos, y hay personas que viven de este tipo de cosas como protección, entre comillas. Y en su casa ponen la Biblia en la entrada de la puerta, para que no entre malo espíritu y el que llegue se devuelva. Y algunos ponen una herradura en el techo. ¿Usted ha visto esa herradura en los campos dominicanos? Dicen que esa fue la que se le perdió al diablo. Entonces ahí mismo se devuelve también. La gente cree cualquier cosa. Y por eso la gente tiene ídolos, como dice Isaías. Usted se imagina tomar un pedazo de madera, ¿verdad? Cortar la mitad y decir, esto lo vamos a hacer como leña. Y la otra mitad vamos a hacer un ídolo y vamos a adorarlo. Ellos mismos lo hicieron. De su propia mente. Tienen boca mas no hablan, oídos mas no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan, pero nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y no hay ninguna imagen que pueda representar al Dios omnipresente, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener. Por eso no usamos imágenes, porque nada puede representar a Dios. Noten ahora, Pablo les expone un sermón que el tiempo no me permite exponerles con detalle. Pero por fidelidad a ustedes se lo tengo que hacer. Y a Dios. Noten ustedes cómo Pablo les entró a estos hombres. Resulta que ellos lo oyeron hablar. Y ellos eran increíblemente parecidos a la época que vivimos. Ellos andaban buscando todo lo nuevo. Todo lo nuevo. Y cuando había algo nuevo, ellos decían, vamos a hacer una reunión y vamos a oír eso. Efectivamente, llamaron a Pablo a una colina que era donde se reunía el concilio de la ciudad y llamado el Areópago. Las palabras de domingo, anótese esa, Areópago. Entonces llegaron allá y ahí reunieron a Pablo. Y esos filósofos le dijeron, háblanos de esto que tú crees. Imagínense, preguntándole, ¿cómo es que dice el dicho? Al muerto si quiere tumba. Al muerto si quiere misa. Yo sabía que era como muerto. Preguntándole al muerto si quiere misa. Era como decirle a Pablo, pero tú nos puedes predicar el evangelio. Pero eso, yo vivo en esto. Ahí Pablo cogió velocidad y oigan el sermón que le tiró, porque era una cuna de filósofos. Era cuna de filósofos de la época, del mundo. En primer lugar, les dijo lo siguiente, y estos son puntos para que usted le hable a cualquier incrédulo. Oiga, en primer lugar, todos estamos rodeados por la revelación de Dios. Óigame, si usted no tuviera Biblia,
con la sola creación usted tiene suficientes razones para llegar a la conclusión: tiene que haber un creador de todo lo que existe. Y el mismo Sproul expuso lo siguiente: si yo estoy aquí, eso parece que es androcéntrico y no teocéntrico, pero igual como él lo puso, si yo estoy aquí es por una de tres razones. Mírenme aquí. La primera: soy eterno. No es verdad, porque este nació el 26 de mayo de 1959. No soy eterno. La segunda: me creé yo mismo. Imposible, porque de la nada no se puede crear uno mismo. La tercera: alguien me creó. Entonces hay un Dios creador. Y todas las leyes establecidas revelan que hay un Dios creador. Además, usted tiene que entender que hay una relación entre la criatura y el creador. Es decir, no podemos pensar que esta taza de metal y de plástico un día comenzó a rodar algo en el suelo y sin darnos cuenta vino una brisa, vino una lluvia de las que pasan aquí en septiembre. ¡Oh! Y salió esa taza. Sería una estupidez. Alguien con una mente superior a eso, por supuesto, lo ha creado. Pues esta criatura humana, alguien con una mente superior lo tiene que haber creado. Ahí no hay mucho que discutir. Pues Pablo le fue a estos hombres con la creación. Y dice, los versículos 24 al 26. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida, aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían, cuándo caerían, determinó los límites de cada una. En otras palabras, Dios creó y ahora miren, no se desentendió. Él creó y permanece activo obrando en su creación. En segundo lugar, Pablo le dijo, pero entiendan ahora, ustedes son religiosos. Y eso valida lo que yo digo. Y es la verdad, hermanos, toda persona es religiosa. Cuando van a las tribus donde el evangelio no se ha predicado, usted va a encontrar que adoran a la luna, adoran al sol, adoran a un gallo, adoran a un árbol. ¿Por qué? Porque Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Y cuando la gente no tiene la verdad de Dios delante de sí, busca a qué adorar, porque fuimos creados para adorar. Pablo los confrontó con eso. También les dijo algo. Somos ignorantes espirituales a pesar de la revelación de Dios. Y en el versículo 30 dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Somos ignorantes y óigame bien, la única manera de conocer a Dios es por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Hermanos, no hay otra manera. Y si usted no se ha arrepentido de su pecado, si usted no tiene fe en el Señor Jesucristo, comience a preocuparse si usted realmente es salvo y heredero de la vida eterna. Porque no hay salvación fuera de Jesucristo. Y todos hemos pecado de en gran manera. Y gracias a Dios por las frustraciones y los fracasos que hemos pasado. Porque eso es lo que nos califica para creer y descansar en aquel que dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando alguien le diga, tú no sirves para nada, le va a doler. Pero al ratico diga, amén, porque él vino a buscar lo que no servía para nada. Brinque de alegría. Fracasaste. No me diga, déjame ver bien que, mira, lo hiciste mal otra vez y otra vez mal. Oye, me siento mal. Pero aleluya, él vino a buscar lo que lo hacía mal para enseñarnos a hacerlo bien. Para que la gloria sea de Él. Nadie va a llegar al cielo a decir, mira, tú me ves aquí, esta pieza, me lo gané yo este cielo. Obediente a mis padres toda mi vida. Nunca con mis ojos vi inmoralidad. Nunca con mi boca dije una mentira. Nunca con mis manos hice daño a nadie. De hecho, yo no le he hecho nadie a nadie. Nadie va a llegar al cielo así, ¿eh? El que llegue al cielo va a llegar así por una puerta chiquita. Y cuando entre y se ve allá, va a decir, no me merezco esto. Porque yo he pecado contra Dios. Yo he desobedecido a Dios. Y el diablo va a decir desde allá afuera, porque él no va a estar ahí. Mira qué culpable. Mira lo que hizo. Pero va a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y va a decir, yo morí por ti en la cruz.
entra al gozo eterno de tu Señor. Y eso es toda la eternidad alabando su nombre, porque me ha dado lo que yo no merecía. Dios le da la oportunidad de arrepentirse y ser perdonado. Pero allí hubo tres respuestas, versículos 32 y 34, y con esto voy a concluir. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Noten ahora, para que ustedes vean que con sudor de tu frente, es verdad, la escritura lo dice, con el sudor de tu frente comerás. Aquí es todo más que frente. Pero miren ahora, unos se burlaron porque para algunos la palabra de la cruz es locura. Para algunos, ellos no pueden entender. Tú has vivido como te ha dado la gana. Tú has hecho este mal. Tú has desobedecido a Dios. Tú has dañado aquí. Tú has deshonrado a los padres. Tú has fracasado en todo esto. Sí, y de repente tú crees que Jesucristo vivió y murió por ti y entras al cielo. Ese es el mensaje del evangelio. Para el que cree y se arrepiente, hay salvación y vida eterna. No importa cuán sucio haya sido su pasado, no importa cuán pecador haya sido, no importa cuán bajo haya caído. Ese mensaje para la sabiduría de este mundo es una locura. Pero ese es el mensaje de la palabra de Dios y nosotros lo predicamos y lo hemos vivido. Jesucristo es un gran Salvador. Otros decidieron esperar. Hermanos, hay personas que están aquí y que han estado aquí y oyen esto y antes de arrepentirse dice: yo voy a esperar un poco. Porque a mí no me gusta apresurarme. Hay otros que incluso miren cómo piensan. Ahora yo estoy pasando problemas y yo no quiero hacer una decisión cuando tengo problemas, porque va a parecer que después, cállate en la boca de razonar así. Ríndete a Cristo. Si Él ha permitido que tu vida llegue a este momento, humíllate. Dile: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mi hogar. Ten misericordia de mi casa. Yo te necesito, Cristo. Ven a mí. Olvídate el resto. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Y otros creyeron. Y hermanos, yo me deleito en que en estos tres casos, mientras hubo algunos que envidiaron y otros se burlaron y otros se pusieron en espera, siempre hay algunos que creen. Y eso me lleva a la primera aplicación. Apreciando el tesoro de la palabra de Dios, hermanos, disfrutemos de esta palabra. Miren, para nosotros tener esta Biblia en español, óigame bien, esta Biblia en español, hubo muerte y hubo sangre. Lean la historia de Casidero de Reina. Lean la historia de Cipriano de Valera y van a ver cómo fueron perseguidos, cómo tuvieron que estar en el exilio por haberse atrevido a traducir la palabra de Dios al lenguaje del español. Y usted sabe lo que usted tener ese tesoro y menospreciarlo y no buscarlo día a día. Usted sabe lo que es que Dios le ha permitido a usted tener Biblia y usted no la lee. Oh, mis hermanos, estando yo en Cuba, créalo o no, pero eso se lo dice el que le habla. Estando yo en Cuba, este hombre estaba manejando el autobús en que íbamos. Tiene unos 42 años. Yo que estoy sentado al lado de él, digo: ¿tú has oído hablar de Jesucristo? Digo: no, pastor. Y ahí le prediqué el evangelio. Y seguido abrazó a Cristo por la fe. Al final le dije: ¿te gustaría que te consiguiera una Biblia? Y yo: sí, pastor, búsqueme una Biblia. Toma la palabra. La última vez que estuvimos allá, estábamos en la recepción del hotel. Y hubo una señora que dijo: ¿quiénes son ustedes?
Somos cristianos. ¿Ha oído hablar de Cristo? Sí. ¿Y tiene Biblia? No tengo Biblia, pastor. Y mientras le decía, ¿qué le parece si le consigo una Biblia para mañana? Ahí había otra oyendo, disimulaba que no oía. Pero cuando oyó la oferta dijo, pastor, ¿me puede traer una a mí? Al otro día tempranito, cuando llegamos a desayunar, ¡aleluya! Había dos allí esperándonos. Y me dijeron, pastor, ven acá. Oímos que usted le va a traer 2 Biblias a ellos. Pudiera traernos a nosotros 3. Y tú tienes una Biblia, ¿no crees que debes leerla todos los días? Y darle gracias a Dios por eso. Y buscar aquí la sabiduría que viene de Dios. No rechaces la palabra. No lo rechaces. Dios te ama y te da la oportunidad, léela. Y deja que esa palabra exponga y se exponga a tu corazón. No pospongas entregarte a Cristo, amigo mío que estás aquí. Porque cuando uno resiste esto, se endurece el corazón, pierde las oportunidades, se expone a una influencia negativa allá afuera, tiene consecuencias eternas. No vas a tener paz y propósito en la vida. Así que ahora ríndete ahí donde está, Señor. Perdona mi pecado y ven a mi corazón. Sálvame, Señor. Perdóname por haber vivido una vida orgullosa lejos de ti. Tantas veces oí el evangelio. Quizás hasta tu papá, tu abuelita, tu mamá, tu tía, tu tío, tu hermano oraban por ti. Y todo el mundo pensaba, no hay esperanza. Hoy es el día de la esperanza. Ahí ríndete, Señor. Perdóname. Perdóname. Y saben que a veces nosotros tendemos a ver más lo malo que lo bueno. Pablo, donde quiera que iba, o había envidia, o se burlaban, o lo rechazaban, pero siempre algunos creían. ¿Y saben qué? Aprendamos a contar las bendiciones y a ver la bondad de Dios más que el daño del pecado en nuestra vida. ¿Qué te parece? Mira ahora eso y di, Señor, déjame contar las bendiciones, hermanos, y salgamos de ahí porque Dios es bueno. En la historia de la iglesia, William Carey fue llamado el padre de las misiones, el padre de las misiones modernas. Se fue a la India, óigame bien, duró 7 años predicando y ni uno solo se convirtió. Quizás tú le estás predicando a tus hijos, a tu familia y no has visto su salvación. No desmayes. Siembra la palabra y confía en Dios. Y mire el bien en esperanza. Por algo Dios te concedió predicarles. Sin embargo, ¿saben qué hizo él mientras tanto seguía predicando? Se puso a traducir la Biblia en varios idiomas hindúes, porque en la India hay muchos idiomas allá adentro. Además, pudo fundar una organización misionera y se dedicó a hacer una campaña en contra de la práctica del sati, una práctica en donde quemaban a una viuda cuando moría su marido. Y además de eso, promovió la educación entre las mujeres que eran tenidas en menos. No te desanimes cuando tú no veas el fruto que quieres. Dios es fiel. Sigamos predicando y haciendo la obra y confiemos en Jesucristo. Y Él sabrá prosperar nuestro esfuerzo. Si este es el día en que tú quieres rendirte a Cristo, ahí hazlo, ahí donde estás. Dice, Señor, perdóname. Está bueno ya de huir de ti. Perdóname. Vamos, iglesia, a orar. Inclinen su rostro y oren por las personas que están aquí, que hoy necesitan ser salvados. Ore por ellos en este momento. Pídale a Dios. Señor, trae un avivamiento en aquellos que están lejos, fríos, aquellos que están andando, profesando la fe, pero andan como mundanos. Sálvalos en esta hora, Señor. Obra en su corazón en esta hora, Señor. Que este sea un día de salvación. Que este sea un día en que cadenas sean rotas. Que este sea un día en que Jesucristo tenga una gran cosecha y haya gozo en los cielos por aquellos que se arrepienten. Oh Señor,
te lo pedimos, te miramos a ti y confiamos en ti. Tu palabra ha sido expuesta con gran debilidad, pero tú eres el que usas y tu poder se perfecciona en la debilidad. Ven y salva, ven y cambia corazones, Señor. Y ayúdanos nosotros a ser diligentes, a seguir predicando, aunque no veamos el fruto. Aunque no lo veamos, sigamos siendo fieles. Si tú quieres que yo ore por ti desde aquí y tú te has rendido a Cristo, ahí levanta tu mano, tranquilo. Yo quiero orar por ti ahora. Orar por ti. Amén. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere decir, Señor, yo quiero comenzar de nuevo? Dios la bendiga. Yo quiero apartarme de todo pecado y rendir mi corazón plenamente a ti. ¿Quién más? Volverse. Amén. Dios te bendiga. Padre, personas que han levantado la mano, tú las conoces. Y los que no la han levantado y se han rendido a ti también. Que este sea su día de salvación. Que este sea su día en que ellos ahora se rindan ante ti. Oh Padre, te lo pedimos y confiamos en ti en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén.